hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3, que hablo, he aquí, estaré presente. Dios les bendiga, aquí le habla el hermano Esteban Dross. Bueno, les doy la bienvenida a este segmento de La Voz de la Verdad, donde vamos a estar cubriendo algunos temas muy importantes, más que nada sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y pues vamos a ver varias escuelas de interpretación y quiero dar a conocer cada una de sus matices. Gloria al Señor, para que usted que nos está sintonizando pueda llegar a la propia conclusión. Y vamos a ver 3 puntos importantes en este segmento que tienen que ver con el milenio. Y son 3 puntos que es premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo, que todo lo que tiene que ver con escatología cósmica. Ahora, escatología tiene 2 ramas, es personal y cósmica, y vamos a tratar sobre esa rama de escatología cósmica. Todo eso viene debajo de esas 3 opciones: premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo. Y esas son las palabras técnicas que más que nada significa premilenio, post después del milenio o no milenio. Y entonces para esto pues me acompañan estos grandes siervos de Dios, gloria al Señor, y vamos a estar viendo cada uno de ellos. Y quiero dar la bienvenida primero aquí al hermano Gesualdo Rodríguez. ¿Cómo está, hermano Gesualdo? Gracias, obispo presidente, Dios lo bendiga. Igualmente el reverendo Jair Morales. Un gusto poder estar una vez más en este hermoso programa que ha sido de tremenda bendición y bueno, en este año 2021 yo creo que va a continuar siendo de bendición. Amén. Y también el hermano Jair Morales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, obispo presidente, el reverendo Esteban Dross, y acompañado aquí también con el reverendo Gesualdo Rodríguez. Siempre es una bendición estar aquí en este proyecto de La Voz de la Verdad, que estoy seguro que para muchos ha sido de edificación y de crecimiento en el conocimiento bíblico y espiritual. Así que esperemos que se gocen y que puedan disfrutar este tiempo escudriñando la palabra de Dios. Amén. Y bueno, comenzamos con el libro de Apocalipsis. Yo diría que es uno de los libros más difíciles de poder descifrar correctamente. Yo ya llevo más de 30 años estudiando el Apocalipsis. Y el otro día, ayer precisamente, mi esposa y yo nos pusimos a pensar cuántas horas en total he estudiado en lo que es la Biblia, y llegamos a la conclusión de como 30,000 horas en mi tiempo, que es mucho. Son como aproximadamente 20 horas a la semana. Pero el libro de Apocalipsis, hay varias cosas que es muy importante que debemos de establecer. Número 1, el libro de Apocalipsis es del género apocalíptico. Ahora, entonces usa muchas imágenes que son, podríamos decir, como monstruos, muchas imágenes increíbles para describir ciertas cosas. Amén. Alguien dijo en cierta ocasión, y hoy más que nada se encuentra una tendencia de querer comparar el libro de Apocalipsis con los cánticos del sacrificio sabático, que era un himnario que se usaba en el primer siglo, que se usaba este himnario durante los primeros 13 sábados del año, y que se cantaban en las sinagogas, y son muy parecidas al lenguaje del Apocalipsis. Habla del trono, habla de bestias, habla de lenguas angelicales. Y por eso es que el libro de Apocalipsis es muy difícil. ¿O cómo ve, hermano Jair? Wow, definitivamente, obispo presidente, es interesante
y siempre ha sido un libro que muchos le temen meterse a estudiarlo porque hay tantas cosas que sabemos que no son literales y otras sí, y como hablábamos al principio, tampoco está escrito de manera cronológica y eso complica realmente muchas cosas, y eso lo que hace es que obliga a estudiarlo mucho, mucho, mucho para poder ir descifrando los secretos que tiene espirituales el libro de Apocalipsis. Amén. Sí, y como habíamos mencionado, hermano Gesualdo, que yo por muchos años, y confieso mi error, yo por muchos años estudié el libro de Apocalipsis pensando que estaba en orden cronológico y no lo está. Sí, eso es lo que estábamos viendo detrás de cámaras, ¿verdad? Cómo es necesario entender pues los cimientos, los fundamentos de cada libro, ¿no? El por qué fue escrito. Y Apocalipsis es un libro muy, muy importante, como todos los demás, obviamente, tiene su parte, pero pues obviamente siempre el ser humano, su deseo es conocer el porvenir, ¿no? Y creo que el Señor, por medio del libro Apocalipsis, nos da un poco de ese conocimiento, aunque las cosas ocultas siempre le van a pertenecer al Señor. Amén. Y este proyecto que me estoy dando ahorita, especialmente sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, es algo que yo sentí en mi corazón ya desde mucho tiempo, puesto que dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de México, tenemos unos grandes guerreros teológicos en cuanto a la unicidad, en cuanto al bautismo en el nombre de Jesús. Inclusive me atrevo a decir que no solamente en México, sino que en toda Latinoamérica y en Estados Unidos tenemos unos teólogos que en realidad son unos maestros, pero tremendos, tienen unas revelaciones increíbles en cuanto a la unicidad y el bautismo en el nombre de Jesús. Pero en cuanto a la escatología, como que no tienen tanto interés. Y en realidad hay una postura unicitaria, pentecostal, sobre la escatología, y lamentablemente lo que ha pasado es que muchos de nuestros predicadores, nuestros pastores, se suben al internet o leen un libro de un trinitario y terminan creyendo las doctrinas trinitarias en cuanto a la escatología, no poniéndole ninguna atención, que estos que escriben esto sobre el rapto, sobre cosas así, en realidad no tuvieron el discernimiento suficiente como para saber que Dios es uno y no tres, y que el bautismo es en el nombre de Jesús y no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo ve, hermano? Sí, obispo, obviamente lo que nosotros creemos es la experiencia pentecostal, y el Señor mismo dijo que a través de esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo recordaríamos las cosas que Él dijo y al mismo tiempo Él nos enseñaría, ¿verdad? Entonces es tan importante que nosotros como pentecostales, que hemos experimentado el Pentecostés en nuestras vidas, pues por medio del Espíritu Santo también manifestemos las verdades bíblicas en estos temas, ¿no? Que no deben de ser ajenos para la iglesia del nombre de Jesús. Sí, y es muy apremiante el estudio del Apocalipsis. Inclusive es el único libro donde atreve a decir, note cómo dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Note que es el único libro donde nos promete una bendición con simplemente leer en voz alta. ¿Por qué voz alta? Porque dice el que lee y oye las palabras de esta profecía. O sea, con solamente leer en voz alta el libro de Apocalipsis viene una tremenda bendición. Amén. Y es el único libro de la Biblia que tiene, que dice esto, ¿no? Tremendo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros, de una vez establecemos
qué significan los términos, porque ahí es donde radica mucha confusión. Similarmente como la gente trinitaria confunde cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros los pentecostales tomamos eso muy literal, que cuando dice uno no se refiere uno en tres partes, como dicen, asegura la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios único. Bueno, cuando la Escritura habla de la segunda venida, término singular, la segunda venida del Señor Jesucristo, creemos exactamente en eso, que es una segunda venida literal, así como Él vino físicamente, también en la primera venida, cuando Él nació en Belén. La segunda venida será un solo evento y también será literal y físico. ¿Cómo ve, hermano? Amén. Y tomando lo que platicamos hace un momento, es cierto que la doctrina del bautismo y la unicidad de Dios es clave para salvación, para nuestra base como cristianos pentecostales. Pero realmente sí es cierto que se ha descuidado ciertos temas que también la iglesia debe saber y debe de estar seguro, o debemos estar seguros realmente de que sí es literal la segunda venida y de cómo será la segunda venida, porque son tantos detalles que acompañan la segunda venida del Señor Jesucristo, que sí creo yo que es muy, muy importante dedicarle tanta atención como le dedicamos al bautismo en el nombre de Jesús, tanta atención como le dedicamos a la unicidad de Dios, también dedicarle mucha atención a la segunda venida de Jesús. Claro, porque el mismo Pablo, escribiendo a Tito, dijo, aguardando la esperanza bienaventurada. Así es. O sea, debemos de siempre estar listos por esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Estudiar la segunda venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Note que no dice nuestro gran Dios y el Salvador. No, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es un solo evento, un solo que va a venir, y no son un evento en dos. Pero note lo que dice Hebreos, el capítulo 9 y su versículo 28. Amén. Y dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí claramente nos habla de una segunda venida en esas palabras, y aparecerá por segunda vez. Amén. ¿Usted cree en la segunda venida, hermano? Amén, amén. Y bueno, la necesidad de saber esto no solamente es de nosotros en este tiempo, sino esto desde tiempo de los apóstoles. Ellos tenían la necesidad de saber acerca de la venida del Señor, y antes de ascender ellos mismos le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban curiosos de saber si era en su tiempo cuando Él regresaría, porque él les había dicho que volvería, ¿no? Y cuando Él les dice: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y Él asciende. Después dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 10, que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como se fue, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Él de tierra ascendió, y dicen estos varones: así mismo volverá
¿verdad? En su venida. Entonces, Sí, no ascendió simbólicamente. ajá, claro que sí. O como muchos dicen que Él vendrá por segunda vez y cuando dice todo ojo le verá, se está refiriendo al ojo del entendimiento. No, aquí no lo vieron ascender al cielo con el ojo del entendimiento, sino que lo vieron con sus ojos literales y físicos. Y más claro ni con cloro se puede hacer. Este mismo Jesús, quien ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y sí, por ejemplo, encontramos en Juan capítulo 21, en la escritura conocida cuando el Señor le dice, vamos a leer aquí Juan 21, 20 hasta el 23, y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Pero hay que tomar en cuenta que alguien puede decir, se estaba refiriendo a cuando resucitara. Ya la había resucitado ya. Sí. Se está refiriendo a su segunda venida. Entonces dice el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Queda claro lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí. Sí, que es una segunda venida literal. Ahora, hay unos que abrogan que en realidad la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando uno muere, ¿sí? Y cuando mueres, entonces viene el Señor para llevar tu alma al cielo. Eso nos está refiriendo aquí. Aquí nos dice claramente, así como cuando yo venga otra vez, así Él dijo, cuando yo venga, hasta que yo venga. Y como citó aquí en Hechos el capítulo 1, verso 11, claramente nos dice, este mismo Jesús que han sido tomados, así como lo habéis visto ir, así también regresará. Entonces, para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de México, creemos fuertemente, gloria al Señor, que es una manifestación física, literal, la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa va a ser la apariencia, lo que el griego habla, la parousia, amén, la manifestación. Amén. La venida del Señor Jesucristo. ¿Algún otro texto, hermano? Gloria al Señor. Sí, dice Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y muchos han observado que esta se está refiriendo a cómo era la boda, o cómo se casaban en el Israel antiguo. Y es de que la esposa, que ya estaba comprometida, ella se quedaba en casa de sus padres. Y entonces el novio, el esposo, él iba a la casa de su padre y hacía una habitación, un cuarto, para que ellos vivieran ahí. Casi los mexicanos hacen lo mismo. Y cuando ya tiene su cuartito, entonces iba a buscar su esposa para llevársela a la casa de su padre. Bueno, el Señor ha subido al cielo, nos está preparando casa. Y mira que se ha tardado más de 2000 años. O sea que están buenas esas casas. Esas casas están buenas. Y un día Él vendrá para llevarnos a donde Él está. Entonces, yo creo que queda muy claro de que, pues, creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo será literal y físico. Y hay muchos textos. Me gustaría leer que es muy conocido, Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. A los que le esperan. Por eso es la esperanza bienaventurada. Amén. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Pienso yo, obispo, que el no tener, o sea, el no creer en una venida literal, entonces somos cristianos ¿para qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra meta realmente? O sea, es un día ver el rostro del Señor. Y si no morimos y no vamos con Él, pues la esperanza es verlo cuando venga por nosotros. Claro. Entonces yo creo que queda muy claro de que pues creemos que la segunda venida será una venida literal y física. Ahora, ¿qué de premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo? Bueno, ya en la escatología significa escatos últimos y logos es estudio. Entonces, escatología es el estudio de las últimas cosas. Tiene dos ramas, una personal, que sucede con nosotros después de la tumba, pero la otra, cósmica o universal, tiene que ver con la segunda o el estudio de los últimos días. Y en eso nos estamos enfocando. Hay estas tres ramas: premilenianismo, y son trabalenguas, premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo. Y rápidamente es importante ver dónde están basadas. En Apocalipsis, el capítulo 20, su versículo 1 al 7, es donde tenemos la base bíblica para esto. Amén. Y dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Curiosamente, que aquí nadie saca 3 diablos, ¿no? La serpiente antigua sería una, el diablo y Satanás. Pero cuando mencionan a Dios, ahí sí sacan 3. Amén. Y lo ató por 1000 años. Y 1000 aquí es de donde sacan la palabra milenio. Y lo arrojó al abismo y los encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, Satanás es atado y él es echado. Ahora, vuelvo a caer, no son 3 los que son atados, es 1. Amén, 1. Él es atado, es echado al abismo por 1000 años. Y por 1000 años literales, así como el reinado, la segunda venida del Señor Jesucristo es literal y físico, este milenio es de 1000 años de paz, tranquilidad. Amén, totalmente. No habrá guerras. Inclusive la Escritura nos dice, donde está, creo que es Isaías, el capítulo 11, gloria al Señor, Isaías, el capítulo 11, nos dice claramente, gloria a Dios, Isaías, el capítulo 11, yo todavía uso la Biblia, aleluya, amén. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con un cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, es 11:6. Y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, esto nosotros los pentecostales lo tomamos literal, no simbólico. Amén. Y definitivamente, obispo, es lo que la Biblia enseña. O sea, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a descubrir que ciertamente hay cosas que son simbólicas, pero hay cosas que la Biblia dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Si la Biblia está diciendo esos detalles, es porque realmente es literal el milenio de lo que la Biblia habla. Ahora, el punto es que hay cierto grupo o ciertas creencias, ¿no?, que quieren obviar el milenio y decir que no es literal, o que la segunda venida del Señor va a ser después del milenio. Y son cosas que vamos a ver aclarar en este segmento. Bueno, vamos a comenzar con los que no creen en un milenio literal. Bueno, se basan en 2 de Pedro, el capítulo 3, verso 8, creo que es. Amén. 2 de Pedro, el capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. Y está muy mal esta postura, porque pues siempre dicen que es simbólico y tantas cosas. Incluso muchos hasta tratan de decir que el reino terrenal del Señor Jesucristo ya está en la tierra. Ahora, es importante señalar algo. El reino de Dios ya está, pero no es un reino de gobiernos, es un reino en los corazones de los hombres. Pero vamos a ver aquí, 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 8. Note, y aquí es donde se basan y es el único lugar. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dicen aquí, ya ve que un día y 1000 años son intercambiables, es simbólico. ¿Cómo ve, hermano? Sí, como ya comentaban, pues nuestra postura está basada no meramente en especular, sino en entender lo que la Escritura a veces habla por medio de símbolos y obviamente también habla literalmente, como ya lo veníamos diciendo acerca de la segunda venida del Señor. No es un símbolo, sino es algo literal. Pablo mismo pone el fundamento de que una de las bases del cristianismo es la resurrección. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, ¿verdad? En vano hemos creído. Y otra de las posturas es que Cristo tiene que reinar, ¿verdad? Y no es meramente algo espiritualmente, como ya usted lo ha comentado, y claro que creemos que ahora Cristo Jesús reina en nuestras vidas y corazones, sino que Él tiene que reinar en este mundo porque desde el principio es el plan. El primer Adán era el rey, el gobernante de este mundo, y ese primer Adán, obviamente, a causa del pecado, pues perdió esa autoridad, ese reino, ¿no? Se hizo esclavo del pecado. Pero la Escritura dice que viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y Él es el legítimo rey y heredero de todo esto. Por lo tanto, literalmente, Cristo Jesús tiene que reinar en esta tierra, porque así es, desde el principio, así fue el plan de Dios, ¿no? Que hubiera en esta tierra un reino. Uh-huh. Amén. Y muchos citan, por ejemplo, los últimos capítulos de Ezequiel 40, 41, específicamente Ezequiel el capítulo 44, donde habla acerca de un templo, y muchos creen que ese es el templo que va a haber en Jerusalén durante el milenio. Ahí no creo que eso amerita más que nada un estudio aparte, pero de que va a ser una segunda venida literal,
lo dice claramente, los pies del Señor Jesucristo van a tocar la tierra. Eso lo dice, creo que es Zacarías, el capítulo 14, verso 4, verso 9. Lo dice claramente que los pies del Señor Jesucristo van a tocar los olivos. Amén. Dice así. Así. Y se afirmarán, sí es 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte y Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será rey sobre los cielos, no, o simbólicamente la tierra, no. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces es algo literal. Y Jesucristo estará reinando físicamente sobre esta tierra. Amén. Si los que no aceptan esa doctrina, que la Biblia claramente lo está especificando, se les llaman milenialistas. Es decir, la letra A antes de la palabra milenianismo es no. No mil, exactamente, el sufijo A es no. O sea, no milenio, o no creen en el milenio. Pero tomando en cuenta lo que usted decía hace rato, que muchos que están enseñando erróneamente dicen que el reino de Dios ya está establecido. Sí, es una doctrina que llegué a escuchar de algunos predicadores, se pueden llamar así, de que Dios no vino a fundar iglesias, sino que vino a fundar el reino, y que ya el reino está establecido. Y si alguien dice que el reino de Dios ya está establecido, entonces habría contradicción bíblica, porque la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Quiere decir que el mundo está bajo el reinado de Satanás. Además, cuando Jesús estaba en la tierra, Satanás se lo dijo: todos estos reinos a mí me han sido entregados. Entonces, cuando Satanás se les ha quitado ese reinado, Satanás va a estar apresado por 1000 años. Ahí viene a establecerse el reino de Dios. Entonces, estamos viendo que si en este tiempo el reino de Dios está establecido, pues aunque se escuche mal decirlo, pero qué triste sería el reino de Dios, porque el mundo es un desastre ahorita. Es un desastre. Entonces sería algo contradictorio, y hasta sería, pienso yo, algo ofensivo decir que estamos ahorita en el reino de Dios y el mundo se está yendo. No, entonces él deja de ser el príncipe de paz, porque hay guerras, hay violencias, hay tantas cosas. Y decir que estamos en el reino terrenal del milenio ahora, pues es absurdo, y es tildarle a Dios de no saber gobernar. Exacto. Y los que dicen eso, en realidad, por eso en la Iglesia Pentecostal Unida, si eres amilenianista, no puedes tener licencia con la Iglesia Pentecostal, porque nosotros creemos en un milenio futuro, y el amilenianismo sustenta que pues el milenio no es literal, es simbólico. Muchos hasta ahí se ponen a debatir cuándo sucedió. Todos dicen sucedió en el día de Pentecostés. Hay otros que dicen que cuando el Señor murió en la cruz. No sé, el milenio todavía es futuro a nosotros. ¿Cómo ve, hermano? Sí, ya lo que estaban comentando es una gran realidad. O sea, la situación que estamos viviendo contrasta o difiere mucho a lo que la Biblia promete en ese reino, donde Cristo Jesús estará al frente. Como ya lo había dicho, habrá paz, y no solamente habrá paz, sino que la tierra se llenará del conocimiento, ¿verdad? Y aún hay muchos rincones en este mundo que falta que conozcan al Señor. O sea, en ese reino todos sabrán quién es el rey, ¿verdad? Todos sabrán quién es el rey gobernante. Y aún dice la Escritura que los santos gobernaremos juntamente con Cristo Jesús. Y no sé si el hermano Yair ya esté reinando en estos momentos, pero creo que eso todavía está en futuro. Sí, lo dice claramente, 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de
y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, sí vamos a juzgar. Otro lugar está en Apocalipsis, el capítulo 5 y su versículo 10, donde habla acerca de que vamos, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso no se está cumpliendo ahorita. Todavía no. Y hay otro versículo, 3 versículos que me gustaría leer en cuanto al reinado literal de Jesús en la tierra. El de cuando el Señor pone los pies en los olivos está muy claro y está irrefutable. Pero también estudiando el libro de Daniel capítulo 7, encontramos allí en su versículo 13 y 14, cómo también se refiere al reinado del Mesías literal, el reinado de Jesucristo literal en la tierra. Leemos en Daniel 7, 13 al 14, y luego saltamos al 27. Dice Daniel 7, 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y el 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Debajo del cielo. Dice. Amén, debajo del cielo, exactamente. Amén. Y lo dice, y dice a los santos. Ahora, muchos dicen que los santos ahí, y está hablando del tiempo último, dice que ahí los santos son los judíos. No, los santos son los santos. Pablo nos dije que Dios nos llamó a ser santos. Así es. Así que, ¿y cuál era el otro texto que habías dicho que ibas a...? Ese, eran los 3. Muy bien, sí. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos esto, que en realidad es un milenio literal, 1000 años. Hay unos que lo han explicado de esta manera, que desde la creación para acá ya van un poquito más de 6000 años, y es la semana divina, ¿sí? Y que el último día será los 1000 años de paz, donde va a reinar y gobernar el Señor en la tierra. Entonces, eso de amilenianismo, ese sufijo a significa no lo creemos para nada. La otra postura que se da a conocer bajo esto, lo que es escatología cósmica, es postmilenianismo. Y el postmilenianismo dice que la segunda venida o la venida del Señor Jesucristo no será hasta después del milenio. Cosa que tampoco lo creemos así. Nosotros los pentecostales somos premilenianistas, y vamos a estar estudiando eso, creo que en el siguiente segmento, pero en el siguiente episodio. Pero el postmilenianismo, gloria al Señor, es otra postura que en realidad no tiene base ni fundamento bíblico. Amén. Porque, bueno, era una postura muy popular en los siglos XV, XVI, XVII. En aquellos tiempos, muchos de los predicadores que popularizaron esta postura era gente como los puritanos de Inglaterra, era Juan Calvino, él era postmilenianista. Luterano era postmilenialista, inclusive Carlos Spurgeon, que era un gran predicador muy conocido que influyó mucho en Inglaterra, era postmilenianista. Y lo que ellos decían era
que el milenio no iba a ser establecido por la venida del Señor Jesucristo, sino que iba a ser establecido por los cristianos mientras que ellos se apoderaran de los gobiernos, y cuando llegaran gobernantes cristianos iban a traer una era de paz, cosa que no lo dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Sí, el creer que el Señor, ¿verdad?, en esos 1000 años será su venida después de esos 1000 años, ¿verdad? Es algo que no creemos, porque en la Biblia no nos lo muestra así. Básicamente lo que sabemos, como usted leyó al principio ahí, Apocalipsis capítulo 20, ahí está muy claro, versículo 1 me parece, gloria al Señor Jesús. Sí, ahí versículo 1 dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en el milenio no va a haber la influencia de Satanás, porque él va a ser atado, sí, ¿verdad? Y una vez más, lo que estamos viendo ahorita es algo contradictorio, ¿verdad? Sí. Seguimos viendo la influencia de Satanás y creer que Cristo viene después de los 1000 años, pues es básicamente renunciar a lo que dice el texto, ¿no? O sea, de que sin necesidad de Cristo, Satanás no va a influenciar. Eso claro. Es algo que no hemos visto y que no ha pasado en la historia de la iglesia. Él ha venido a hurtar, matar y destruir, y necesita ser atado, ¿verdad? Para dejar de hacer todo eso. Amén. Una de las posturas más fuertes del grupo de cristianos que creen en el postmilenialismo es que el mundo va a ir mejorando. Al contrario, no dicen que va a ir empeorando. Ellos están creyendo en su doctrina errónea que el mundo va a ir de mejor en mejor. Es decir, bueno, no sé qué están viendo, yo creo que no ven noticias, ¿no? Me imagino yo, pero es una postura fuerte. El mundo va a ir mejorando. Entonces, el enfoque de la gente que cree en el postmilenialismo no está tanto en la segunda venida del Señor, sino en que las cosas mejoren aquí en la tierra. Y la Biblia dice algo que me gustaría leer, que dice en primera de 2 Timoteo 4:8, Pablo, hablando a Timoteo, Pablo le dice, 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, y me gusta esto, dice, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros como pentecostales no estamos esperando que el mundo mejore, estamos esperando que Él venga, pues ya nos queremos ir de aquí más bien realmente. Entonces sería contradictorio, porque la Biblia claramente dice en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Sí. Y también dice Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia nunca dice que el mundo va a mejorar, al contrario. No, y los hombres irán de mal en peor. De mal en peor, exactamente. Sí. Entonces es algo muy erróneo creer. Claro, y yo creo que el postmilenialismo tiene que negar varias cosas. Número uno, le quita importancia la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, si los cristianos aquí ya mejoramos el reino, si ya mejoramos el mundo, entonces sobra de más que venga el Señor Jesús. En realidad, nosotros estamos esperando esa manifestación gloriosa, bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Realmente le diríamos al Señor, no Señor, no venga, pues aquí estamos bien. Sí, en realidad, imagínate, ya no hay muertes. Y note cómo dice la Escritura. Ahí hemos citado mucho lo que es Apocalipsis 20. Dice, y vi los tronos, verso 4, y vi los tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia y su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes, dice, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta después, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, si Jesucristo no vino antes del milenio, entonces, ¿cómo es que esta gente resucitó? Ahí claramente está contradiciendo. No creemos que la venida del Señor sea después del milenio. Creemos que la venida del Señor tiene que ser antes del milenio. Él viene y establece su reino. Y el texto dice muy claro, reinaron con Cristo. Así es. 1000 años. 1000 años. Cristo tiene que estar para que podamos reinar con Él. Así es, así es. Literalmente lo que dice. Lo dice 2 veces, también en el versículo 6 termina diciendo, y reinarán con Él 1000 años. Así es. Entonces, lo dice una y otra vez. No es algo que viene en el futuro. La segunda venida no es después del milenio. Aunque técnicamente, podríamos decir, creen en una segunda venida y creen en el milenio, pero ahora sí que el orden de los factores sí alterna el producto. Sí, porque en realidad, para que Jesucristo establece su reino terrenal, gobernando desde Jerusalén, Él tiene que estar físicamente aquí, y esos da partida, o sea, cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, es cuando nos da partida para el milenio. Y ahí es donde caemos los pentecostales. Y es que no somos amilenianistas, ni somos postmilenianistas. Inclusive los puritanos, los primeros que llegaron a Estados Unidos, establecieron un nuevo país, una nueva nación, Estados Unidos, basados totalmente, los puritanos, basados totalmente en la doctrina postmilenianismo. Ahora, ha tenido una influencia para nosotros hoy, porque ellos decían, no pueden haber escuelas seculares, tienen que todas ser escuelas cristianas, orfanatos, y todo eso es bueno, pero lo principal no son escuelas cristianas, no son orfanatos. Lo principal que el Señor nos mandó a hacer no es establecer gobiernos terrenales, ni instituciones terrenales. Y esta doctrina de postmilenianismo tiende a eso, ¿sí? Que hay que establecer instituciones gubernamentales cristianas. No, el Señor nunca nos dijo eso. La gran comisión no es de ir y hacer clínicas o ir y hacer nuevos gobiernos. No, dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es interesante, obispo, porque los que creen, o sea, los amilenianistas y los postmilenianistas tienen algo en común, y es que usan el método no literario para definir la palabra de Dios. O sea, los dos usan la misma forma de definir la Biblia, de la forma no literal, porque ellos tampoco creen que seamos que el Señor venga antes del milenio, sino que creen que viene después. Entonces, están tomando la Biblia también de forma no literal, igual que los que no creen en el milenio. Pero quiero solamente poner este ejemplo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí fue una profecía que se cumplió literalmente, porque sí se cumplió literalmente, y muchas otras más, porque era del milenio, ¿no? Por poner ese ejemplo. O sea, los postmilenianistas y los amilenianistas toman la Biblia o interpretan muchas partes de la Biblia de forma no literal, donde la Biblia sí está especificando algo literal, como el nacimiento virginal. Así es. Y qué bueno que has dicho eso, porque hay muchas cosas que asemejan el amilenianismo con el postmilenianismo. Y es esto, que le quitan importancia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Le quitan mucha importancia. Y así como su primera venida del Señor Jesucristo
transformó nuestro calendario de tal manera que hasta los ateos más dedicados todavía datan su calendario antes de Cristo y después de Cristo. Si su primera venida cambió, cuánto más será su segunda venida. Por eso dice que es la esperanza bienaventurada. Así que pues ya creo que agarramos buen tiempo, y les invitamos que vengan y nos sintonicen la próxima semana. Ya hemos visto amilenianismo, definimos varios términos, lo que es amilenianismo y postmilenianismo, y qué es el milenio. Y en el siguiente episodio nos vamos a enfocar en lo que es premilenianismo. Eso es lo que creemos como iglesia y es lo que asegura la palabra de Dios. Amén. Así que espero que has aprendido algo. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, 2 Corintios 3, que hablo, he aquí, estaré